Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir y a analizar 2666, la novela póstuma de Roberto Bolaño. Vamos a ver juntos un análisis detallado de esta obra y de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por partes de 2666. Roberto Bolaño planeó que 2666, aunque en un principio había sido escrita como una única novela, se publicase en 5 libros diferentes. El escritor veía que su muerte estaba cerca y pensó que así las ventas serían más rentables para sus herederos. Sin embargo, su viuda, principal heredera, ante la muerte de su marido, consideró que el valor literario de la novela merecía que ésta se publicase como una sola novela, tal y como el autor había considerado en un primer momento. Así, 2666 es una novela de más de 1000 páginas y que está dividida en 5 partes. Cada una de estas partes constituye una historia en sí misma que en cierto modo se interrelaciona con las otras 4. Para hacer un buen resumen de esta novela tan inmensa, vamos a sintetizar cada una de las partes por separado. Resumen de la parte de los críticos. En esta primera parte, Roberto Bolaño narra la historia de 4 profesores de literatura, todos ellos expertos en un escritor alemán llamado Benno von Arcimboldi. Sus nombres son Jean-Claude Pelletier, que es francés, Manuel Spinoza, de origen español, Piero Morini, italiano, y Liz Norton, inglesa. Como han coincidido en varios congresos de la Academia sobre Arcimboldi, un escritor, por otro lado, muy celoso de su intimidad y del que apenas se sabe nada, los 4 críticos literarios se han hecho amigos. La relación entre los 4 se hace cada vez más sólida, con numerosas visitas entre ellos. En algunas de esas visitas, Liz termina acostándose tanto con Pelletier como con Spinoza. A pesar de ello, el francés y el español prometen que Liz no se interpondrá entre ellos, aunque esperan en su fuero interno que ella termine eligiendo a uno u a otro. Los 4 amigos acuden a Toulouse, donde se celebra un seminario sobre Arcimboldi. Allí conocen a Rodolfo Alatorre, un estudioso mexicano que afirma que un amigo suyo conoció al famoso autor alemán que había visitado México DF antes de partir a Santa Teresa. Esto deja impresionados a los protagonistas, que deseando conocer al objeto de sus estudios, deciden poner rumbo a México. El único que no va es Morini, el italiano, que tiene esclerosis y al ir en silla de ruedas y sufrir dolores no tiene ánimo de ir. Así el triángulo amoroso formado por Norton, Pelletier y Spinoza viaja a México. Allí son recibidos por el rector de la Universidad de Santa Teresa, que les pone en contacto con el profesor chileno Óscar Amalfitano. Amalfitano no les cae demasiado bien, pero su opinión cambia cuando descubren que él es el traductor de la obra de Arcimboldi. Con él empieza su misión de encontrar al alemán. En un hotel donde pasan la noche, Spinoza, Pelletier y Norton hacen un trío, experiencia tras la cual prometen no volver a mantener relaciones entre sí. Sin embargo, tras el trío, Norton se muestra rara, distante e introvertida, hasta el punto que decide volver a Londres y dejar en México a sus 2 amantes. Pelletier y Spinoza están perdiendo la esperanza de encontrar a Arcimboldi. Ven su objetivo cada vez más lejano y se olvidan un poco de él. Así, Spinoza comienza una relación con una vendedora de alfombras que se llama Rebeca, y Pelletier pasa la mayor parte del tiempo en el hotel, releyendo la obra del escritor alemán. Un día, los protagonistas reciben la noticia de que en Santa Teresa se están produciendo cientos de feminicidios. La historia acaba con Pelletier y Spinoza recibiendo un email de Norton. En él, Liz les cuenta que a quien realmente siempre ha amado es a Morini, con quien acaba de empezar un noviazgo. El francés y el español ahora tienen 2 certezas: no van a encontrar a Arcimboldi, pero por otro lado saben que él está en Santa Teresa o en los alrededores. Resumen de la parte de Amalfitano. Esta parte tiene como protagonista a Óscar Amalfitano, profesor de filosofía y traductor de Arcimboldi, tal y como se le presenta en la primera parte. No obstante, la historia que se cuenta de Óscar en esta parte no tiene nada que ver con el escritor alemán. De Óscar se nos cuenta que es chileno, pero que ha vivido en varios países y que en España estuvo casado con una mujer llamada Lola. Con ella tuvo una hija,
Rosa. A ambos Lola los abandonó cuando la pequeña apenas tenía 2 años. Les puso de excusa que quería ir al manicomio de Mondragón a visitar a su poeta favorito, pero nunca volvió. No fue hasta varios años después que Lola reapareció en sus vidas. Tampoco para permanecer demasiado tiempo, solo el justo para anunciarle a Oscar que se fue a Francia, que allí tuvo a otro hijo y que ha contraído el SIDA. Poco después de este episodio, Oscar decide irse a Santa Teresa, en México, con su hija Rosa, donde ha aceptado un puesto como profesor. La narración entonces se traslada a Santa Teresa, relatando el día a día de Oscar, que demuestra estar un poco loco. Esto se debe a que hace cosas que demuestran que no está en sus cabales, como tender un libro de geometría para que el volumen, según él, aprendiese algunas cosas de la vida real. También se ponía a dibujar polígonos y escribir nombres de filósofos en sus vértices. Por si fuera poco, Oscar escucha voces en su cabeza, que piensa que pertenecen a su abuelo y a su padre. Resumen de la parte de Fate. Fate, que en realidad se llama Quincy Williams, es un periodista afroamericano de Nueva York. Escribe para una publicación del Harlem dirigida a personas negras y en las que se tratan temas de política. La muerte de un compañero lleva a Fate a Santa Teresa, donde debe cubrir un combate de boxeo. Allí conoce a Chucho Flores, otro periodista que le habla sobre los cientos de feminicidios cometidos en la ciudad. A Fate le parece que esa historia merece ser cubierta y pide a su publicación de Nueva York que le dejen cambiar de tema. Sin embargo, obtiene un no como respuesta. Es entonces cuando Fate conoce también a Guadalupe, otra periodista que sí está cubriendo los asesinatos y que además lo hace como sustituta de un compañero asesinado, algo que parece tener en común con Fate. Guadalupe le cuenta que va a entrevistar a un estadounidense que está en la cárcel como sospechoso principal de los feminicidios. A pesar de su interés por este otro tema, a Fate no le queda otra que ir a la velada de boxeo. Allí, Chucho Flores le presenta a una joven llamada Rosa, que nosotros sabemos que es la hija de Óscar Amalfitano. Cuando acaba la pelea, los tres, junto a otros amigos, salen juntos. En la calle son testigos de una violenta escena que hace que Rosa y Fate huyan y acaben en casa de Óscar. Este, que teme por la vida de su hija, le da dinero a Fate para que la saque del país. Fate acepta. Sin embargo, antes de irse, Fate y Rosa acompañan a Guadalupe a la cárcel para asistir a la entrevista con el sospechoso. Cuando lo ven, todos se quedan impresionados por su tamaño. Resumen de la parte de los crímenes. Esta parte se centra en lo que es el eje conductor de la novela en su conjunto, los feminicidios de Santa Teresa. Este es un tema de rabiosa actualidad, pues en México se cuentan con más de 3.000 asesinatos machistas cada año. Roberto Bolaño relata cómo en 5 años, de 1993 a 1997, cientos de mujeres han aparecido muertas. La primera fue Esperanza Gómez Saldaña. De cada víctima, el autor añade una serie de datos como la ropa que llevaba puesta en el momento del asesinato, a qué se dedicaba, la causa de la muerte y, por supuesto, su nombre. Explica que algunos asesinatos siguen un patrón, aunque otros no. Intercalados entre las descripciones hay algunos relatos. Uno de ellos es sobre la investigación policial dirigida por Juan de Dios Martínez. El detective piensa que los asesinatos pueden ser obra de un profanador de iglesias. Otra historia que aparece en esta parte es la de Klaus Haas, un hombre que ingresa a prisión tras ser acusado de los asesinatos. Este hombre convoca varias ruedas de prensa y entrevistas para aclamar su inocencia y señalar a un tal Daniel Uribe, miembro de una familia rica, como el verdadero asesino. Resumen de la parte de Archimboldi. En esta parte por fin conocemos al misterioso Archimboldi. El relato comienza con la boda de sus padres, un soldado que estuvo en la Primera Guerra Mundial y una mujer tuerta. Además de al futuro escritor, cuyo nombre real es Hans Reiter, el matrimonio tiene una hija pequeña, Lotte. Hans nunca fue demasiado bueno en los estudios, por lo que tuvo que empezar a trabajar como sirviente en la casa de campo de un varón. Allí conoció a la hija de este varón y a su sobrino, Hugo Halder. Cuando el varón abandonó su residencia, Hans tuvo que buscar un nuevo trabajo y se mudó a Berlín. Allí se encontró un día a Hugo, quien le presentó a sus amigos y le ayudó a encontrar un trabajo. Llega 1939 y Hans debe entrar al ejército alemán como combatiente en la Segunda Guerra Mundial.
El regimiento al que es asignado va a Kutno, Polonia. Aunque no es un buen soldado, Archimboldi o Hans logra librarse de todas las balas. Tras varias batallas que no salen demasiado bien, el regimiento de Hans va a Rumanía. Allí escogen un castillo, que presuponen que es el de Drácula, para instalarse. Curiosamente, Hans se encuentra con la hija del barón. Con otro soldado, Hans espía a la baronesa, a la que ven manteniendo relaciones con un militar rumano, el general Entrescu. Durante un permiso, Hans intenta encontrar a su amigo Hugo, pero no logra dar con él. En su búsqueda acude a la antigua casa de Hugo, donde éste ya no vive. Quien sí vive allí es Ingeborg Bauer, una joven perturbada que habita la casa con su familia. Hans es después destinado a la URSS y es herido cerca de Sebastopol. Luego es trasladado a Ucrania para recuperarse. En la casa donde se aloja encuentra un manuscrito que es el relato autobiográfico de Boris Abramovich Ansky, un judío que estuvo en el Ejército Rojo y que, instalado en Moscú, se dedica a la literatura. En el relato encontrado por Hans, integrado como metaficción en la novela, Ansky habla de un amigo llamado Ivanov, quien fue ejecutado por Stalin debido a sus obras. Abramovich reconoce que esas obras polémicas y que causaron la muerte de su amigo en realidad las escribió él. La autobiografía de Ansky acaba cuando Polonia es invadida. De todo el relato, una de las cosas con las que Hans se queda es con el nombre Arcimboldo, un pintor italiano que es mencionado en el relato. Poco después de eso, las tropas alemanas deciden retirarse. Hans encuentra el cadáver del general Entrescu, el amante de la baronesa, crucificado. Sabiendo que no le daba tiempo a retirarse y salvarse, Hans se entrega al ejército estadounidense, que lo lleva a un campo de prisioneros. Tras ser liberado, el protagonista va a Colonia y se reencuentra con Ingeborg, comenzando una relación con ella. Decidido a ser escritor y con el nombre Benno von Archimboldi como seudónimo, Hans consigue una máquina de escribir y empieza su primera novela. El marido de la baronesa, con la que Archimboldi sigue teniendo contacto, resulta ser editor y Archimboldi consigue que le publique esa primera obra y todas las que vienen después. Como Ingeborg no está muy bien de salud, la pareja viaja por toda Europa, aunque Ingeborg no tarda en fallecer. Archimboldi se muda a Venecia ya viudo como un escritor de éxito. Allí es visitado cada cierto tiempo por la baronesa, que se convierte en su amante. La narración de Archimboldi acaba en este punto, que es en el que comienza una subnarración de su hermana Lotte. Resumen de la parte o la narración de Lotte. Lotte es la narradora de su propia historia en esta parte final, que es un subcapítulo de la parte de Archimboldi. Lotte siempre admiró a su hermano mayor Hans, aunque dejó de tener noticias suyas después de que éste se fuese a la guerra. La joven continuó con su vida y se casó con Werner, un mecánico con el que tuvo un hijo al que llamaron Klaus. Klaus resulta ser un muchacho difícil que termina yéndose a Estados Unidos, donde prácticamente desaparece y corta todo contacto con su familia. Varios años después, Lotte recibió un telegrama en el que se le comunicaba que Klaus estaba encarcelado en Santa Teresa, como sospechoso de varios feminicidios. Lotte decide ir a México y hacerse cargo de su defensa judicial. Así lo hace, pero el caso de Klaus se atasca y parece no avanzar. Durante estos años, Lotte viaja entre Alemania y México. Llega el año 2000 y Lotte compra un libro en el aeropuerto. Ese libro es El Rey de la Selva, escrito por un tal Archimboldi. Cuando lo lee, Lotte se da cuenta de que esa novela narra episodios de su infancia, por lo que el autor solo puede ser su hermano Hans. Lotte se pone rápidamente en contacto con la editora, que resulta ser la baronesa, y a ella le cuenta todo lo que está ocurriendo con Klaus. La baronesa la escucha y le pide su dirección en Alemania. Cuando Lotte vuelve a su casa, la visita su hermano Hans, que se compromete a viajar a México para hacerse cargo del caso de su sobrino. Análisis de los temas de la novela 2666 de Roberto Bolaño. En este resumen de 2666 habrás podido comprobar que esta es una novela descomunal, y no solo por su longitud. 2666 es una historia llena de historias, tramas, subtramas y personajes que se interconectan y conversan entre sí, creando una obra muy interesante también en lo que se refiere a los temas tratados. Por ello vamos a dedicar este apartado a analizar algunos de estos temas y otros aspectos técnicos y creativos de la novela.
La creación de la obra. La forma y la publicación de 2666 fueron evolucionando, aunque terminó siendo publicada tal y como Bolaño lo planeó desde un primer momento. El escritor siempre supo que sería una novela inmensa, como ya lo habían sido Los detectives salvajes, pero incluso superándola. La idea era crear otra novela Río, que es una novela compuesta por varios volúmenes que están interconectados. Roberto Bolaño veía que su salud física fallaba y que el trasplante que necesitaba no llegaba. Por eso comentó con su editor, Jorge Herralde, la idea de publicar 2666 en 2 partes y luego en 5. De esta forma repercutiría en más ventas para sus herederos. Publicar una pentalogía que pudiese ser leída de manera independiente fue la decisión final de Bolaño, tomada apenas unos días antes de morir. Sin embargo, su viuda, cuando habló con Herralde, consideró que lo justo, tanto para Bolaño como para el valor literario de la novela, era publicarla de una sola vez. La novela finalmente se publicó en 2004. Algunos críticos apuntan a que si hubiese tenido tiempo, Bolaño habría escrito incluso más, sobre todo la 5ª parte que para él estaba inacabada. No obstante, en cualquier caso, el resultado es grandioso, tal y como habrás deducido escuchando este resumen de 2666. A partir de ese momento, de 2004 y la primera publicación, la novela fue un éxito en ventas, incluso a pesar de su extensión y de su precio más alto. Entró en casi todas las listas de mejores libros, tanto en Latinoamérica como en España o Estados Unidos, donde salió publicada en 2005. Es curioso porque, con la excepción de Los detectives salvajes, Roberto Bolaño no fue un escritor muy leído, aunque ahora se le considere un clásico. El tema de los feminicidios. La obra de 2666 no solo reescribe temas clásicos del boom latinoamericano, como la dictadura, sino que integra otros más propios del siglo XXI. Uno de ellos es el de los feminicidios. Por supuesto, las mujeres han sido asesinadas a manos de hombres toda la historia, pero ha sido un problema en que, sobre todo en México, se ha puesto el foco en este siglo. Santa Teresa se inspira en Ciudad de Juárez, una ciudad fronteriza con Estados Unidos en la que los feminicidios son sumamente violentos y numerosos. Dentro de la ficción, Roberto Bolaño logra dotar de la realidad que suponen a los asesinatos por razón de género. Lo hace nombrando a las asesinadas, contando quiénes fueron, describiendo la brutalidad ejercida sobre ellas y mostrando que son cientos, dibujando así un escenario apocalíptico. Al mismo tiempo critica el silencio y la normalización de estos crímenes. El autor quería así dar voz a un tema silenciado por las autoridades, demostrando sus muchas implicaciones y luchando contra la deshumanización de las víctimas. El tema del mal en 2666. Relacionado con el tema de los feminicidios está el tema del mal, que en la novela no tiene ni una forma ni un origen único o claro. Bolaño no se limita a mostrar el mal más evidente, como es un asesinato o un crimen de guerra, sino el mal que no se ve, como el silencio o la corrupción de las instituciones o la normalización de la violencia. Por lo tanto, en 2666, el mal es estructural y está en todas partes, no es algo individual. En este sentido, conviene analizar cómo en la novela se busca a un solo asesino de mujeres. Sin embargo, describiendo y nombrando a todas las asesinadas, Roberto Bolaño parece querer decirnos que no es uno, sino muchos y en todas partes. No es individual, es colectivo y estructural. Al mostrar la fatalidad de la guerra, Bolaño muestra cómo no es algo del siglo XX, sino que la violencia, el odio o la brutalidad pueden tomar muchas formas. Además, el escritor resta épica a la guerra. La describe como un evento ridículo y repetitivo que es pura decadencia. Otro mal que Roberto Bolaño muestra es el colateral, el que se hace sin querer. Ese es el mal que las instituciones infligen contra las mujeres víctimas, al silenciarlas y tratarlas como un simple número y con suma frialdad. Pero es también el mal que Ansky hace contra su amigo Ivanov. No lo hace queriendo, pero por su culpa el destino de su amigo es la muerte. La identidad y el anonimato. Muchos personajes de 2666 ocultan o transforman su identidad, como si el nombre propio no bastara para definir quiénes son. El ejemplo más evidente es Hans Reiter, que se convierte en Archimboldi.
Su cambio de nombre es también un cambio de vida, de soldado anónimo a autor prestigioso y misterioso. Es como si solo al renombrarse pudiera empezar a escribir y a existir de otro modo. Pero no es el único. Klaus también borra su rastro. Desaparece de Alemania, rompe el contacto con sus padres, se muda a Estados Unidos y finalmente acaba en una cárcel mexicana donde nadie sabe del todo quién es ni qué hizo. Su ambigüedad es constante. Las propias mujeres asesinadas en Santa Teresa son muchas veces sin nombre, sin rostro, solo cifras y cuerpos encontrados. Su anonimato es parte del horror. No hay memoria para ellas y la narración repite sus muertes como un bucle interminable, reflejando una sociedad que borra sistemáticamente a las víctimas. Incluso los críticos, a pesar de ser personajes desarrollados y protagonistas, están definidos por su trabajo y su nacionalidad, más que por una identidad profunda. El tema del exilio y el desarraigo. La novela está llena de personajes en movimiento que viajan, huyen o se desplazan. Casi nadie pertenece por completo al lugar donde está. Este es un tema que también explora Junot Díaz en La breve y maravillosa vida de Óscar Bau, cuyo resumen también puedes escuchar en nuestro canal. Arcimboldi vive siempre como extranjero y nunca vuelve del todo a casa. Lotte, por su parte, vive entre dos países, México y Alemania, sin poder asentarse. Su ir y venir refleja una existencia dividida entre la memoria personal y la tragedia actual. Klaus, de origen alemán, aparece en Estados Unidos y acaba en México, como si su vida fuera una caída continua sin arraigo. Santa Teresa misma, inspirada en Ciudad de Juárez, es una ciudad fronteriza, donde conviven migrantes, periodistas foráneos, prisioneros europeos. Todo allí es mezcla, desplazamiento. El lugar nunca es seguro ni final. Bolaño parece decirnos que en el mundo contemporáneo prima la globalización y que la estabilidad geográfica, emocional o identitaria es un mito, pero lo hace también en un tono crítico, mostrando los peligros de perder esa identidad. Y por último, la combinación de géneros literarios. La novela 2666, al ser tan larga y compleja, permite una intertextualidad total en la que no solo se entremezclan tramas, sino géneros literarios. Así, la primera parte, la de los críticos, tiene tintes de thriller académico, de novela de campus y también de comedia romántica. Los personajes investigan y buscan a un autor, al tiempo que son intelectuales y tienen un triángulo amoroso, que la mujer termina rompiendo para irse con el hombre menos deseable según los cánones de belleza. La segunda parte parece una novela de personaje y la tercera una de misterio. La cuarta parte, la de los feminicidios, parece más una crónica social, en la que el relato se centra en la denuncia y no tanto en la narración ficticia. La quinta parte, en cambio, que es la de Arcimboldi, parece una novela de guerra, historia y también un poco de enredo cuando llega la narración de Lotte y todo termina encajando. Y hasta aquí llega el resumen y análisis de 2666, la novela póstuma de Roberto Bolaño. Si quieres conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre esta novela, entra en tunovela.es. Te recordamos también que si estás buscando un resumen general de esta obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Y si lo que quieres es profundizar aún más en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.